Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer de la historia de una neurosis infantil. El hombre de los lobos. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con 3. La seducción y sus consecuencias inmediatas. 4. El sueño y la escena primordial. 3. La seducción y sus consecuencias inmediatas. Como es natural, la primera conjetura apuntó a la gobernanta inglesa durante cuya presencia sobrevino la alteración del niño. Referidos a ella, se conservan dos recuerdos encubridores incomprensibles en sí mismos. Una vez que marchaba delante, dijo a los que venían detrás, pero miren mi hábito. Otra vez que iban en coche se le voló el sombrero, para gran satisfacción de los hermanitos. Esto apuntaba al complejo de castración y podía admitir esta construcción, una amenaza de ella dirigida al niño habría contribuido mucho a la génesis de su comportamiento anormal. Es por completo inofensivo comunicar al analizado tales construcciones, nunca perjudican al análisis aunque sean erróneas, y no se las formula si no se tienen perspectivas de lograr por medio de ellas alguna aproximación a la realidad. Como efecto inmediato de esa formulación emergieron sueños que no fue posible interpretar acabadamente, pero que siempre parecían jugar con un mismo contenido. Hasta donde se los podía comprender, se trataba en ellos de acciones agresivas del muchacho hacia su hermana o hacia la gobernanta y de reprimendas y correctivos enérgicos por ese motivo. Como si, después del baño, hubiera querido desvestir a su hermana, arrancarle las vestiduras, o velos, y cosas de este tenor. Pero no se conseguía desde la interpretación un contenido cierto, y cuando se tuvo la impresión de que en esos sueños se procesaba una y otra vez de maneras variables el mismo contenido, resultó certificada la concepción de estas presuntas reminiscencias. Solo podía tratarse de fantasías que el soñante se hubiera formado acerca de su infancia en algún momento, probablemente en su pubertad, y que ahora volvían a aflorar en forma harto irreconocible. Nuestro entendimiento sobrevino de golpe cuando el paciente se acordó de manera repentina de este hecho. Su hermana, siendo él todavía muy pequeño, en la primera finca, lo había seducido a incurrir en manejos sexuales. Primero acudió el recuerdo de que en el excusado, que los niños a menudo usaban en común, ella le propuso, enseñémonos la cola, y la acción siguió a la palabra. Después de esto acudió lo más esencial de la seducción, con todos sus detalles de tiempo y lugar. Fue en la primavera, en una época en que el padre estaba ausente, los niños jugaban en el suelo en una habitación, mientras la madre hacía labores en la vecina. La hermana le agarró, Greifen, el miembro, jugó con este y tras eso dijo a modo de explicación unas cosas inconcebibles, un begreiflich, sobre la ñaña. Que la ñaña hacía lo mismo con toda la gente, por ejemplo con el jardinero, lo ponía dado vuelta, auf den Kopf stellen, y luego le agarraba los genitales. Esto permitió entender con evidencia las fantasías hasta ese momento colegidas. Estaban destinadas a extinguir el recuerdo de un suceso que más tarde pareció chocante al viril sentimiento de sí del paciente, reemplazando la verdad histórica, historisch, por un opuesto de deseo. Según estas fantasías, no había desempeñado frente a la hermana el papel pasivo, sino al contrario, había sido agresivo, había querido verla desvestida, fue rechazado y castigado, y por eso cayó en ese estado de furia al que tanto se refería la tradición hogareña. También era adecuado al fin entretejer a la gobernanta en este relato de invención, Dichtung, puesto que su madre y su abuela le habían atribuido lo principal de la culpa por sus ataques de furia. Así, esas fantasías correspondían exactamente a la formación de sagas mediante las cuales una nación después grande y orgullosa procura esconder sus insignificantes e infortunados comienzos. En realidad, la gobernanta solo pudo tener una participación muy lejana en la seducción y sus consecuencias. Las escenas con la hermana ocurrieron en la primavera del mismo año en cuyos meses de verano apareció la inglesa como sustituto de los padres ausentes. La hostilidad del niño hacia la gobernanta se produjo más bien de otra manera. Al insultar a Laia y motejarla de bruja, se le apareció siguiendo los pasos de su hermana, que antes le había contado aquellas enormidades sobre Laia, y así le permitió sacar a relucir en la gobernanta la repugnancia que, como veremos, había desarrollado hacia su hermana a raíz de la seducción. Ahora bien, la seducción por la hermana no era ciertamente una fantasía. Su credibilidad se reforzaba en virtud de una comunicación que le habían hecho años después, cuando ya no era un niño,
y que nunca olvidó. Un primo más de 10 años mayor que él le había dicho, platicando sobre su hermana, que se acordaba muy bien qué clase de personita sensual y curiosa había sido. Cierta vez, teniendo la niña 4 o 5 años, se le sentó en el regazo y le abrió los calzones para agarrarle el miembro. En este punto prefiero interrumpir la historia infantil de mi paciente para hablar de esa hermana, de su desarrollo y ulteriores peripecias, así como de su influjo sobre él. Era 2 años mayor y siempre lo aventajó. De niña fue como un varoncito, indomeñable, y luego inició un brillante desarrollo intelectual, se destacó por una inteligencia aguda y realista, prefirió en sus estudios las ciencias naturales, pero también produjo poesías que el padre apreciaba mucho. Era de espiritualidad muy superior a sus numerosos primeros pretendientes y solía burlarse de ellos. Pero a poco de cumplir los 20 años empezó a sufrir desazón, se quejaba de no ser lo bastante bella y se apartó de todo trato social. Tras hacer un viaje en compañía de una dama mayor, amiga de la familia, al regresar a casa contó cosas de todo punto inverosímiles, como que su acompañante la había maltratado, a pesar de lo cual permaneció manifiestamente fijada a la supuesta atormentadora. Poco después, en un segundo viaje, se envenenó y murió lejos del hogar. Es probable que su afección correspondiera a una demencia prícax incipiente. Era una de las pruebas, en modo alguno la única, de la considerable herencia neuropática de la familia. Un tío, hermano del padre, murió, tras largos años de llevar una existencia solitaria, con signos que permiten inferir una neurosis obsesiva grave. Buen número de los parientes colaterales estuvieron, y están, afectados de perturbaciones neuróticas leves. Para nuestro paciente, su hermana fue en la niñez y prescindiendo por ahora de la seducción una incómoda competidora en el reconocimiento de los padres, sentía como algo muy opresivo la superioridad de ella, mostrada despiadadamente. En particular, le envidió después el respeto que su padre testimoniaba a sus aptitudes y logros intelectuales, mientras que él, inhibido en ese terreno a partir de su neurosis obsesiva, debía conformarse con una mediocre estima. Desde que cumplió los 14 años empezó a mejorar su relación con la hermana, una disposición espiritual semejante y una común oposición a los padres los acercaron tanto que convivieron como los mejores camaradas. En el tormentoso estado de excitación sexual de su pubertad, él osó buscar una aproximación física íntima. Y al sufrir un rechazo tan terminante como hábil, se apartó al punto de ella para volverse a una muchachita campesina que servía en la casa y tenía el mismo nombre que la hermana. Con esto consumaba un paso decisivo para su elección de objeto heterosexual, pues todas las muchachas de quienes se enamoró después, a menudo bajo los signos más nítidos de la compulsión, fueron igualmente personas de servicio cuya formación e inteligencia eran por fuerza muy inferiores a las suyas. Si todos esos objetos de amor fueron personas sustitutivas de la hermana que se le denegó, sería irrefutable que una tendencia a degradar a ésta, a cancelar la superioridad que tanto lo oprimió antaño, recibía así el poder de decidir su elección de objeto. La conducta sexual de los seres humanos, como todo lo demás, ha sido subordinada por Alfred Adler a motivos de este tipo, que provienen de la voluntad de poder, la pulsión de autoafirmación del individuo. Sin desconocer la vigencia de tales motivos de poder y privilegio, nunca logré convencerme de que pudieran desempeñar el papel dominante y exclusivo que se les atribuía. Pero de no haber llevado hasta el final el análisis de mi paciente, la observación de este caso habría debido inducirme a corregir en el sentido de Adler ese prejuicio mío. De modo inesperado, la conclusión de este análisis aportó un material nuevo que volvió a demostrar que esos motivos de poder, en nuestro caso, la tendencia a degradar, habían comandado la elección de objetos solo en el sentido de algo coadyuvante y de una racionalización, en tanto que el determinismo genuino, más profundo, me permitió mantener mis convicciones. El paciente refirió que al tener noticia de la muerte de su hermana apenas sintió indicio alguno de dolor. Se compelió a dar muestras de duelo, y con toda frialdad pudo alegrarse de que ahora pasaría a ser el único heredero de la fortuna. Cuando ocurrieron estos hechos, hacía ya varios años que se encontraba afectado por su enfermedad reciente. Ahora bien, esa comunicación del paciente me hizo dudar en cuanto a la apreciación diagnóstica del caso durante todo un periodo. Cabía suponer, es cierto, que el dolor por la pérdida de ese miembro amado de su familia experimentara, en virtud de los celos todavía eficaces hacia su hermana y la contaminación del enamoramiento incestuoso devenido inconsciente, una inhibición para expresarse,
pero yo no podía renunciar a un sustituto de ese estallido interceptado de dolor. Por fin se lo halló en otra exteriorización de sentimientos que él nunca había comprendido. Pocos meses después de la muerte de su hermana hizo a su vez un viaje a la comarca donde ella había fallecido, buscó allí la tumba de un gran poeta que era por entonces su ideal y vertió ardientes lágrimas sobre esa tumba. Fue una reacción extraña para él, pues sabía que habían pasado más de 2 generaciones desde la muerte del venerado poeta. Solo la comprendió al recordar que su padre solía comparar las poesías de la hermana muerta con las de ese gran poeta. Y él mismo, por medio de un error que pude sacar a la luz en este punto, me había proporcionado otro indicio para la concepción recta de ese homenaje en apariencia dirigido al poeta. Antes había señalado repetidas veces que su hermana se había pegado un tiro, y luego se vio obligado a rectificar, había tomado veneno. Era el poeta quien había muerto de un tiro en un duelo a pistola. Vuelvo ahora a la historia del hermano. Téngase en cuenta que desde aquí y durante cierto trecho deberé exponerla pragmáticamente. La edad del niño en el momento en que su hermana inició sus acciones de seducción pudo establecerse en los 3¼ años. Ocurrió, como dijimos, la primavera del mismo año en que los padres, al regresar en el otoño, lo hallaron tan radicalmente mudado. Parece atinado relacionar esa mudanza con el despertar, sobrevenido entretanto, de su actividad sexual. ¿Cómo reaccionó el niño ante las seducciones de su hermana mayor? He aquí la respuesta, con desautorización, pero la desautorización se dirigía a la persona, no a la cosa misma. La hermana no le resultaba grata como objeto sexual, probablemente porque su relación con ella ya estaba marcada en sentido hostil por la competencia en torno del amor de los padres. La rehuyó y también los cortejamientos de ella pronto terminaron. Sin embargo, buscó granjearse en su reemplazo a otra persona, más amada, y unas comunicaciones de la propia hermana, quien había invocado el modelo de la ñaña, orientaron su elección hacia esta. Empezó entonces a jugar con su miembro ante la ñaña, lo cual, como en tantos otros casos en que el niño no oculta su onanismo, debe ser concebido como un intento de seducción. La ñaña lo desengañó, le puso cara seria y le declaró que eso no estaba bien. Los niños que hacen eso reciben ahí una herida. El efecto de esta comunicación, que equivalía a una amenaza, debe perseguirse en diversas direcciones. Resultó aflojada su dependencia de la ñaña. Bien pudo enojarse con ella, y luego, cuando empezaron sus ataques de furia, mostró que efectivamente sentía encono hacia ella. Solo que lo característico de él era proteger al comienzo con obstinación, frente a lo nuevo, cada posición le vida en el que debía resignar. Cuando apareció en el escenario la gobernanta e insultó a la ñaña, echándola de la sala y queriendo aniquilar su autoridad, él tendió a exagerar su amor por la amenazada y se comportó hacia la gobernanta ofensora, Angreifend, con rechazo y desafío. Más a pesar de ello empezó a buscar en secreto otro objeto sexual. La seducción le había dado la meta pasiva de ser tocado en los genitales, luego sabremos con quién quiso conseguirlo y qué caminos lo llevaron a esta elección. Responde en un todo nuestras expectativas enterarnos de que con sus primeras excitaciones genitales se inició su investigación sexual y que pronto recaló en el problema de la castración. En esa época pudo observar a 2 niñas, su hermana y una amiga de esta, en el acto de orinar. Ya a raíz de esa visión su inteligencia le habría permitido entender las cosas, solo que se comportó como suelen hacerlo otros niños varones. Desautorizó la idea de que ahí veía corroborada la herida con que amenazaba la ñaña y se entregó a la explicación de que era la cola de adelante de las niñas. El tema de la castración no quedaba despachado con esta decisión, en Scheidung de todo cuanto escuchaba tomaba nuevas referencias sobre él. Cierta vez que se repartieron entre los niños unos alfeñiques de colores, la gobernanta, muy dada a las fantasías crueles, declaró que eran unos pedacitos de serpientes cortadas. Desde ahí recordó que el padre una vez había encontrado una serpiente durante una excursión y la cortó en pedazos con su bastón. Escuchó leer, de Maese Raposo, la historia de cómo el lobo quiso pescar peces en invierno usando su rabo como carnada, y entonces el rabo se le partió en el hielo. Se enteró de los diversos nombres con que se designa al caballo según que su sexo esté o no entero. Por tanto, se ocupaba de pensamientos relativos a la castración, pero todavía no creía en ella, ni lo angustiaba.
Otros problemas sexuales le plantearon los cuentos con que se familiarizó por esa época. En Caperucita Roja y en Los 7 cabritos, los niños son rescatados del vientre del lobo. ¿Era entonces el lobo un ser femenino, o también varones podían tener niños en el vientre? Esto no se decidió en ese momento todavía. Por otra parte, en la época en que se realizó esta investigación no conoció angustia ninguna frente al lobo. Una de las comunicaciones del paciente nos allanará el camino para entender la alteración de carácter que le sobrevino durante la ausencia de los padres y en un empalme más distante con la seducción. Refirió que tras el rechazo y la amenaza de la ñaña abandonó muy pronto el onanismo. Así, la incipiente vida sexual regida por la zona genital sucumbió a una inhibición externa y por el influjo de esta fue arrojada hacia atrás hasta una fase anterior de organización pregenital. A consecuencia de la sofocación del onanismo, la vida sexual del niño cobró caracteres sádico-anales. Se volvió irritable, atormentador, se satisfacía de esa manera en animales y seres humanos. Su objeto principal era la amada ñaña, a quien se las ingeniaba para atormentar hasta arrancarle lágrimas. Así se vengaba de ella por el rechazo sufrido y al mismo tiempo satisfacía su concupiscencia sexual en la forma correspondiente a la fase regresiva. Empezó a cometer crueldades en animales pequeños, a coger mariposas para arrancarles las alas, a despedazar escarabajos. En su fantasía gustaba de azotar también a animales grandes, caballos. Eran, pues, unos quehaceres enteramente activos, sádicos. En un contexto posterior nos referiremos a las mociones anales de esa época. Es muy digno de tenerse en cuenta que en el recuerdo del paciente emergieran también fantasías simultáneas de tipo muy diverso. Su contenido: unos muchachos eran castigados y azotados, en particular, les pegaban en el pene, y es fácil colegir a quién servían estos objetos anónimos como chivo expiatorio, a partir de otras fantasías que pintaban como el sucesor del trono era encerrado en una habitación y azotado. El sucesor del trono era sin duda, y mismo, por tanto, el sadismo se había vuelto así a la persona propia en la fantasía, dando un vuelco hacia el masoquismo. El detalle de que precisamente el miembro sexual recibiera el castigo permite deducir que en esa transmutación ya participaba un sentimiento de culpa referido al onanismo. En el análisis no quedó ninguna duda de que esas aspiraciones pasivas habían emergido al mismo tiempo que las activo-sádicas o muy poco después. Esto corresponde a la ambivalencia inusualmente nítida, intensa y duradera de este enfermo, que se exteriorizó aquí por primera vez en el hecho de que ambos términos del par de pulsiones parciales opuestas alcanzaron una conformación de medida igual. En lo sucesivo, esta conducta siguió siendo tan característica de él como el otro rasgo de que en verdad ninguna de sus posiciones libidinales, una vez establecida, era cancelada por completo por una más tardía. Más bien subsistía junto a las demás permitiéndole una oscilación constante que demostró ser inconciliable con la adquisición de un carácter fijo. Las aspiraciones masoquistas del niño nos conducen a otro punto cuya mención me reservé porque solo puede ser certificado mediante el análisis de la siguiente fase de su desarrollo. Ya dije que tras el rechazo de la ñaña su expectativa libidinosa se soltó de ella y miró así a otra persona como objeto sexual. Esta persona fue el padre, ausente por entonces. A esta elección fue llevado por una conjunción de factores, entre ellos algunos accidentales, como el recuerdo del despedazamiento de la serpiente, pero sobre todo renovó así su primera y más originaria elección de objeto, que, según corresponde al narcisismo del niño pequeño, se había consumado por la vía de la identificación. Dijimos que el padre había sido su admirado modelo, y cuando le preguntaban qué quería ser de grande solía responder: un señor como mi padre. Pues bien, este objeto de identificación de su corriente activa pasó a ser el objeto sexual de una corriente pasiva en la fase sádico-anal. Uno tiene la impresión de que la seducción por su hermana lo habría esforzado al papel pasivo dándole una meta sexual pasiva. Bajo el continuado influjo de esta vivencia describe ahora la trayectoria que va desde la hermana, pasando por la ñaña, hasta el padre, desde la postura, Einstellung, pasiva hacia la mujer hasta la misma postura hacia el varón, con lo cual, empero, no hacía sino hallar el anudamiento con su temprana fase de desarrollo espontáneo. Ahora de nuevo era el padre su objeto, la identificación era relevada por la elección de objeto de acuerdo con el desarrollo más elevado, y la mudanza de la postura activa en pasiva era el resultado y el signo de la seducción sobrevenida en el ínterin.
Una postura activa hacia el padre hiperpotente no era desde luego tan fácil de realizar en la fase sádica. Cuando el padre regresó a fines del verano o en el otoño, sus ataques de furia y escenas de rabia hallaron un nuevo empleo. Frente a la ñaña habían servido a fines activos sádicos, frente al padre perseguían propósitos masoquistas. Mediante la exhibición de su conducta díscola quería obligar al padre a aplicarle correctivos y pegarle, recibiendo así de él la anhelada satisfacción sexual masoquista. Por tanto, sus ataques de gritos eran directamente intentos de seducción. Y en consonancia con la motivación del masoquismo, habría hallado en tales correctivos al mismo tiempo la satisfacción de su sentimiento de culpa. El paciente ha retenido este recuerdo, como durante una de esas escenas de conducta díscola redobló sus gritos cuando el padre vino a él. Pero este no le pegó, sino que procuró calmarlo jugando a la pelota frente a él con el almohadón de su camita. No sé cuán a menudo los padres y educadores tendrán ocasión, frente a la inexplicada conducta díscola de un niño, de recordar esta trabazón típica. El niño que se comporta de manera tan indomeñable está haciendo una confesión y quiere provocar un castigo. Busca en el correctivo al mismo tiempo el apaciguamiento de su conciencia de culpa y la satisfacción de su aspiración sexual masoquista. Ahora bien, debemos la ulterior aclaración de nuestro caso clínico al recuerdo, emergido con gran nitidez, de que todos los síntomas de angustia solo se presentaron como signos de la alteración de carácter a partir de cierto suceso. Antes no había existido ninguna angustia, e inmediatamente después del suceso la angustia se exteriorizó en forma martirizadora. El momento temporal de esta mudanza puede indicarse con certeza, fue muy poco antes de cumplir el paciente sus 4 años. Así, su infancia, de la que nos propusimos ocuparnos, se descompone, merced a este punto de apoyo, en 2 fases, una primera de conducta díscola y perversidad, desde la seducción a los 3¼ años hasta los 4 años, y una subsiguiente más prolongada, en la que predominan los signos de la neurosis. Ahora bien, el suceso que permite esta separación no fue un trauma externo, sino un sueño del que despertó con angustia. 4. El sueño y la escena primordial. Ya en otro lugar he publicado este sueño por su riqueza en materiales tomados de los cuentos tradicionales, y repetiré primero lo comunicado allí. He soñado que es de noche y estoy en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana, frente a la ventana había una hilera de viejos nogales. Sé que era invierno cuando soñé, y de noche. De repente, la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande frente a la ventana están sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como de perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y despierto. Mi aya se precipita a mi cama para averiguar qué me había ocurrido. Pasó largo rato hasta convencerme de que solo había sido un sueño, tan natural y nítida se me había aparecido la imagen de cómo la ventana se abre y los lobos están sentados sobre el árbol. Por fin me tranquilicé, me sentí como librado de un peligro y torné a dormirme. En el sueño, la única acción fue el abrirse la ventana, pues los lobos estaban sentados totalmente tranquilos y sin hacer movimiento alguno sobre las ramas del árbol, a derecha e izquierda del tronco, y me miraban. Parecía como si hubieran dirigido a mí toda su atención. Creo que este fue mi primer sueño de angustia. Tenía 3, 4, a lo sumo 5 años. Desde entonces, y hasta los 11 o 12 años, siempre tuve angustia de ver algo terrible en sueños. Además, realizó un dibujo del árbol con los lobos, confirmatorio de su descripción. El análisis del sueño trae a la luz el siguiente material. Él siempre puso este sueño en relación con el recuerdo de que en esos años de su infancia mostraba una angustia intensísima ante la imagen de un lobo figurada en un libro de cuentos tradicionales. Su hermana mayor, que le aventajaba en mucho, solía embromarlo poniéndolo bajo cualquier pretexto ante esa imagen, tras lo cual empezaba a gritar despavorido. La imagen mostraba al lobo erguido en posición vertical, avanzando con una de sus patas traseras, las arpas extendidas y las orejas tiesas. Cree haber conocido esta imagen como ilustración del cuento Caperucita Roja. ¿Por qué son blancos los lobos? Esto lo lleva a pensar en las ovejas, de las que había grandes majadas en las proximidades de la finca.
En ocasiones el padre lo llevaba a inspeccionar esas majadas y él siempre quedaba muy orgulloso y contento. Luego, según averiguaciones practicadas, es posible que fuera poco antes de este sueño, estalló una peste entre esas ovejas. El padre llamó a un discípulo de Pasteur que inoculó a los animales, pero tras la vacunación morían en cantidades aún mayores. ¿Cómo llegan los lobos a subirse al árbol? Sobre esto se le ocurre una historia que escuchó contar al abuelo. No puede recordar si fue antes o después del sueño, pero su contenido aboga terminantemente en favor de lo primero. He aquí la historia: un sastre está sentado en su cuarto dedicado a su labor, de pronto la ventana se abre y salta dentro un lobo. El sastre le pega siguiéndolo con la vara, no, se corrige el paciente, lo toma por el rabo y se lo arranca, de modo que el lobo sale corriendo aterrorizado. Tiempo después el sastre se interna en el bosque y de repente ve acercarse una manada de lobos, de los que se refugia subiéndose a un árbol. Al comienzo los lobos se desconciertan, pero el mutilado, que está entre ellos y quiere vengarse del sastre, propone que se monten uno sobre otro hasta que el último alcance al sastre. Él mismo, es un lobo viejo y vigoroso, quiere formar la base de esta pirámide. Así lo hacen los lobos, pero el sastre a todo esto ha reconocido a su castigado visitante y exclama de pronto como aquella vez: toma al viejo, Grau, por el rabo. El lobo rabón se aterra con este recuerdo, sale disparando y los otros caen dando tumbos. En este relato aparece el árbol sobre el cual están sentados los lobos en el sueño. Pero contiene también un anudamiento inequívoco al complejo de castración. El lobo viejo fue privado de su rabo por el sastre. Los rabos de zorro de los lobos en el sueño son, entonces, compensaciones de esta falta de rabo. ¿Por qué hay 6 o 7 lobos? Esta pregunta parecía no tener respuesta hasta que puse en duda que su imagen angustiante pudiera en verdad ilustrar el cuento de Caperucita Roja. Este solo da ocasión a 2 ilustraciones: el encuentro de Caperucita con el lobo en el bosque y la escena en que el lobo está en la cama con la cofia de la abuelita. Por tanto, tenía que esconderse otro cuento tras el recuerdo de la imagen. Él mismo descubrió enseguida que solo podía tratarse de la historia El lobo y los 7 cabritos. En esta se encuentra el número 7, pero también el 6, pues el lobo se come solo a 6 cabritos, el 7º se había escondido en la caja del reloj. También el color blanco aparece en esta historia, pues el lobo se hace enharinar la pata en casa del panadero después que en su primera visita los cabritos lo reconocieron por la pata gris, Grau. Por lo demás, los 2 cuentos tienen mucho en común. En ambos se encuentra el devorar, el abrir la panza, el sacar afuera a las personas devoradas, su sustitución por pesadas piedras, y por último, en ambos muere el lobo malo. En el cuento de los cabritos aparece, además, el árbol. El lobo, tras el banquete, se echa bajo un árbol y ronca, Schnarchen. A raíz de una circunstancia particular, deberé volver a ocuparme en otro lugar de este sueño, e interpretarlo y apreciarlo a fondo entonces. Es que se trata de un primer sueño de angustia recordado de la infancia, cuyo contenido, entramado con otros sueños que le siguieron pronto, así como con ciertos episodios de la infancia del soñante, despierta un interés de índole muy especial. Aquí no circunscribirnos al nexo del sueño con 2 cuentos tradicionales que tienen mucho en común, Caperucita Roja y El lobo y los 7 cabritos. La impresión que estos cuentos tradicionales produjeron en este niño soñante se exterioriza en una auténtica zoofobia que, respecto de otros casos parecidos, se singulariza por el hecho de que el animal angustiante no es un objeto fácilmente accesible a la percepción, como el caballo o el perro, sino que solo se tiene noticia de él por un relato y un libro ilustrado. En otra ocasión expondré la explicación de estas zoofobias y la intencionalidad a que responden. Solo anotaré, anticipándome, que esa explicación armoniza muy bien con el carácter principal que la neurosis de nuestro soñante permite discernir en épocas más tardías de su vida. La angustia frente al padre había sido la más intensa fuerza motora, motif, para la contracción de su enfermedad, y la actitud ambivalente frente a cada sustituto del padre gobernaba su vida así como su conducta en el tratamiento. Si en mi paciente el lobo no fue más que el primer sustituto del padre, cabe preguntarse si el contenido secreto de los cuentos sobre el lobo que devora a los cabritos y el de Caperucita Roja es otro que la angustia infantil ante el padre. Por otra parte, el padre de mi paciente tenía la peculiaridad de reprenderlo con el regaño tierno
que tantas personas muestran en el trato con sus hijos, y en los primeros años, cuando ese padre, más tarde severo, solía jugar con su hijito y mimarlo, bien pudo pronunciar más de una vez la amenaza en broma: te como. Una de mis pacientes me refiere que sus dos hijos no podían encariñarse con el abuelo porque éste, en sus juegos tiernos, solía asustarlos con que les abriría la panza. Ahora dejemos de lado todo cuanto se adelantaba en ese ensayo sobre la valoración del sueño y pasemos a su interpretación más inmediata. Quiero puntualizar que obtenerla fue una tarea cuya solución abarcó varios años. El paciente había comunicado su sueño muy al comienzo y enseguida aceptó mi convencimiento de que tras él se escondía la causación de su neurosis infantil. En el tratamiento volvimos muchas veces sobre ese sueño, pero solo en los últimos meses de la cura se logró comprenderlo del todo, y por cierto merced al trabajo espontáneo del paciente. Siempre había destacado que dos aspectos del sueño le provocaron la máxima impresión: en primer lugar, el total reposo e inmovilidad de los lobos, y segundo, la tensa atención con que todos ellos lo miraban. También le parecía digno de notarse el duradero sentimiento de realidad efectiva en que desembocó el sueño. Anudaremos nuestras consideraciones a esto último. Por nuestras experiencias en la interpretación de sueños sabemos que ese sentimiento de realidad posee una determinada intencionalidad. Nos asegura que dentro del material latente del sueño hay algo que reclama realidad efectiva en el recuerdo, vale decir, que el sueño se refiere a un episodio ocurrido de hecho y no meramente fantaseado. Desde luego, solo puede tratarse de la realidad efectiva de algo ignorado, un Bekant, por ejemplo, la convicción de que el abuelo había contado efectivamente la historia del sastre y el lobo, o de que efectivamente le habían leído en voz alta los cuentos de Caperucita Roja y de los 7 cabritos. Nunca podría haberse sustituido por ese sentimiento de efectiva realidad que sobrevivió al sueño. Este parece apuntar en su sentido, indeuten, a un episodio cuya realidad objetiva es destacada justamente por la oposición de la irrealidad de los cuentos tradicionales. Si cabía suponer tras el contenido del sueño una escena ignorada, o sea, ya olvidada en el momento en que se lo soñó, por fuerza tenía que haber ocurrido a edad muy temprana. En efecto, el soñante dice: tenía entonces 3, 4, a lo sumo 5 años. Podemos agregar: y por el sueño me acordé de algo que por fuerza perteneció a una época todavía más temprana. Tenía que llevarnos hasta el contenido de esta escena lo que el soñante destaca en el contenido manifiesto del sueño, a saber, los aspectos del mirar atento y de la inmovilidad. Desde luego, esperamos que ese material devuelva dentro de alguna desfiguración el material ignorado de la escena, quizá dentro de la desfiguración por la relación de oposición. De la materia prima obtenida en el primer análisis con el paciente podían extraerse ya varias conclusiones que era preciso insertar en la trama buscada. Tras la mención de la cría de ovejas debían buscarse las pruebas de su investigación sexual, cuyos intereses pudo satisfacer en sus visitas con el padre, pero sin duda estaban ahí presentes también unas indicaciones de angustia de muerte, pues la mayoría de las ovejas habían muerto de peste. Aquello que en el sueño era lo más insistente, los lobos arriba del árbol, llevaba de manera directa al relato del abuelo, en el cual lo cautivador y lo incitador del sueño difícilmente pudo haber sido otra cosa que el anudamiento al tema de la castración. A partir de los primeros análisis incompletos del sueño habíamos dilucidado, además, que el lobo era un sustituto del padre, de suerte que este primer sueño de angustia había traído a la luz aquella angustia destinada a gobernar su vida en lo sucesivo. Pero en verdad esta conclusión carecía aún de fuerza probatoria. Si ahora reunimos como resultado del análisis provisional lo que se deduce del material brindado por el soñante, nos hallamos frente a los siguientes jirones de reconstrucción. Un episodio real, de una época muy temprana: mirar, inmovilidad, problemas sexuales, castración, el padre, algo terrorífico. Un buen día el paciente empezó a continuar la interpretación del sueño. Opinó que el pasaje del sueño en que se dice, de repente, la ventana se abre sola, no quedaba del todo esclarecido por la referencia a la ventana ante la cual está sentado el sastre y el lobo entra en la habitación. Tiene que tener este significado: los ojos se abren de pronto. Por tanto, yo duermo y despierto de repente, y entonces veo algo, el árbol con los lobos. Nada había que objetar a esto, pero admití un aprovechamiento ulterior. Él estaba despierto y le fue dado ver algo. El mirar atento que en el sueño se atribuye a los lobos debe más bien trasladarse a él.
Entonces, en un punto decisivo había tenido lugar un trastorno, Berkerum, que, por lo demás, se anuncia por otro trastorno en el contenido manifiesto del sueño. En efecto, era también un trastorno que los lobos estuvieran sentados arriba del árbol mientras que en el relato del abuelo se encontraban abajo y no podían trepar a él. Y si también el otro aspecto destacado por el soñante estuviera desfigurado por trastorno o inversión. Entonces, en lugar de inmovilidad, los lobos estaban ahí sentados sin moverse, lo miraban, pero no se meneaban, querría decir, violentísimo movimiento. Él despierta, pues, de repente, y ve ante sí una escena de intensa movilidad, que mira con tensa atención. En un caso la desfiguración consistiría en una permuta de sujeto y objeto, actividad y pasividad, ser mirado en lugar de mirar, en el otro, en una mudanza en lo contrario, reposo en lugar de movilidad. Otra vez, una ocurrencia que afloró de repente aportó un ulterior progreso para entender el sueño, el árbol es el árbol de Navidad. Ahora sabía que el sueño había sobrevenido poco antes de la Navidad, durante sus vísperas. Puesto que el día de Navidad era también el de su cumpleaños, ahora puede establecerse con certeza el punto temporal del sueño y del cambio que parte de él. Fue apenas antes de cumplir los 4 años. Se había ido a dormir, pues, en la tensa espera del día siguiente, que debía aportarle un doble obsequio. Sabemos que en tales circunstancias es fácil que el niño anticipe en el sueño el cumplimiento de sus deseos. Por tanto, en el sueño era ya la noche de Navidad, el contenido del sueño le mostraba sus aguinaldos, del árbol colgaban los regalos, que le estaban destinados. Pero los regalos se habían transformado en lobos, y el sueño culminó en que le sobrevino angustia de ser devorado por el lobo, probablemente el padre, y buscó refugio en su haya. El conocimiento de su desarrollo sexual anterior al sueño nos posibilita llenar las lagunas de este y esclarecer la mudanza de la satisfacción en angustia. Entre los deseos formadores del sueño, el más intenso tiene que haber sido el que se movía tras la satisfacción sexual que en esa época anhelaba del padre. La intensidad de ese deseo consiguió refrescar la huella mnémica hacía tiempo olvidada de una escena apta para mostrarle el aspecto que tenía la satisfacción sexual por el padre, y el resultado fue terror, pavor ante el cumplimiento de ese deseo, represión, esfuerzo de desalojo de la emoción que se había figurado mediante ese deseo, y por eso huida del padre a refugiarse en el haya no peligrosa. El valor de esta fecha de la Navidad se había conservado en el supuesto recuerdo de que tuvo el primer ataque de furia por no quedar satisfecho con los regalos de Navidad. El recuerdo compendiaba algo de correcto y de falso, en efecto, no podía ser verdadero sin modificación, pues, de acuerdo con lo enunciado repetidas veces por sus padres, su conducta díscola ya había llamado la atención tras el regreso de ellos en el otoño y no solamente a partir de la Navidad. Pero lo esencial de los vínculos entre falta de satisfacción amorosa, furia y navidades se había preservado en ese recuerdo. Ahora bien, ¿qué imagen pudo ser convocada por esa añoranza sexual eficaz durante la noche? ¿Qué imagen capaz de provocar un terror tan intenso ante el cumplimiento deseado? De acuerdo con el material del análisis, esa imagen debía llenar una condición, tenía que ser idónea para fundamentar el convencimiento en la existencia de la castración. Entonces, fue la angustia de castración el motor de la mudanza de afecto. En este punto me veo precisado a dejar de apuntalarme en la trayectoria del análisis. Temo que sea también el lugar en que me abandone el crédito de los lectores. Lo que esa noche se activó del caos de las huellas de impresiones inconscientes fue la imagen de un coito entre los padres bajo circunstancias no del todo habituales y particularmente favorables a la observación. Poco a poco se consiguieron respuestas satisfactorias para todas las preguntas que pudieron anudarse a esa escena, a medida que en el circuito de la cura aquel primer sueño se iba repitiendo en innumerables variantes y reediciones, a las que el análisis aportaba los esclarecimientos deseados. Así, primero se estableció la edad del niño en el momento de la observación más o menos en 1,5 años. Por entonces padeció de una malaria cuyos ataques se repetían diariamente a determinadas horas. A partir de su 10º año estuvo sometido a depresiones temporarias que empezaban después de mediodía y culminaban hacia las 5 de la tarde. Este síntoma persistía aún en la época del tratamiento analítico. La depresión recurrente sustituía al ataque de fiebre o fatiga de entonces, las 5 de la tarde fue o el momento de máxima fiebre o el de la observación del coito, a menos que ambos coincidiesen.
Es probable que justamente a raíz de esta enfermedad él se encontrara en el dormitorio de los padres. La contracción de este mal, certificada también por tradición directa, nos sugiere situar el hecho en el verano y suponer entonces para nuestro paciente, nacido el día de Navidad, una edad de n+1 medio años. Dormía, pues, en su camita en la habitación de sus padres cuando despertó, tal vez a consecuencia de un aumento de la fiebre, pasado el mediodía, quizás hacia las 5 de la tarde, la hora señalada luego para la depresión. Armoniza con la hipótesis de un caluroso día de verano que los padres desvestidos a medias se hubieran retirado para dormir la siesta. Al despertar fue testigo de un coitus a tergo repetido 3 veces, pudo ver los genitales de la madre así como el miembro del padre y comprendió el hecho así como su significado. Por último, perturbó el comercio entre los padres de una manera a que luego nos referiremos. En el fondo esto no tiene nada de extraordinario, no impresiona como el producto de una desaforada fantasía que una pareja joven, casada hacía pocos años, iniciara tras la siesta de un caluroso día de verano un tierno comercio, olvidando la presencia del niñito de 1,5 años que dormía en su camita. Opino que sería algo enteramente trivial, cotidiano, y en nada puede modificar este juicio la posición descubierta en el coito. Sobre todo porque del material probatorio no surge que las 3 veces se hubiera consumado desde atrás. Una sola vez habría bastado para procurar al espectador la oportunidad de hacer observaciones que otras posiciones de los amantes habrían dificultado o excluido. Por tanto, el contenido mismo de esta escena no puede constituir un argumento contra su credibilidad. El reparo de improbabilidad habrá de dirigirse a otros 3 puntos. El primero, que un niño a la tierna edad de 1,5 años sea capaz de recoger la percepción de un proceso tan complicado y conservarlo de manera tan fiel en su inconsciente. El segundo, que a los 4 años sea posible elaborar con posterioridad, nachraglich, hasta llegar a entenderlas, esas impresiones así recibidas, y, por último, que mediante algún procedimiento pueda lograrse hacer consciente, de una manera coherente y convincente. Una escena vivenciada y comprendida en tales circunstancias. Más adelante someteré a cuidadoso examen estos y otros reparos. Aseguro al lector que mi actitud frente a la hipótesis de semejante observación del niño no es menos crítica que la suya, y le pido que se resuelva conmigo a prestar una creencia provisional en la realidad de esa escena. Primero continuaremos el estudio de los vínculos de esta escena primordial, con el sueño, con los síntomas y con la biografía del paciente. Perseguiremos por separado los efectos que partieron del contenido esencial de la escena y de una de sus impresiones visuales. Por esto último me refiero a las posiciones que él vio adoptar a los padres, la erguida del hombre y la agachada, al modo de los animales, de la mujer. Ya dije que en la época de su angustia la hermana solía aterrorizarlo con la imagen de un libro de cuentos en que se figuraba al lobo erguido en posición vertical, adelantando una de sus patas traseras, las zarpas extendidas y las orejas tiesas. En el curso de la cura el enfermo no descansó en la pesquisa de tiendas de anticuarios hasta reencontrar el libro de cuentos ilustrados de su infancia, y reconoció su imagen terrorífica en una ilustración a la historia de El lobo y los 7 cabritos. Opinó que la posición del lobo en esa imagen habría podido recordarle a la del padre durante la escena primordial construida. Como quiera que fuese, esta imagen se convirtió en el punto de partida de ulteriores efectos angustiantes. Cierta vez que en su 7º u 8º año le anunciaron que al día siguiente tendría un nuevo maestro, por la noche lo soñó como un león que se acercaba rugiendo a su cama en la posición que tenía el lobo en aquella imagen, y de nuevo despertó con angustia. Para entonces ya había superado la fobia al lobo, y por eso estaba en libertad de elegirse un nuevo animal angustiante. Además, en este sueño tardío reconoció al maestro como un sustituto del padre. En los años posteriores de su infancia, cada uno de sus maestros desempeñó idéntico papel paterno y para bien o para mal fue dotado con el influjo del padre. En su época de estudiante secundario, el destino le deparó una rara ocasión para refrescar su fobia al lobo y para convertir en punto de partida de graves inhibiciones la relación que estaba en su base. El maestro que tenía a su cargo las lecciones de latín se llamaba Wal Lobo. Desde el comienzo lo amedrentó, una vez se atrajo una grave reprimenda de su parte porque en una traducción del latín había cometido un error tonto, y a partir de entonces no pudo librarse de una angustia paralizante frente a ese maestro, que pronto se transfirió a otros. Ahora bien, la oportunidad en que dio ese traspié en la traducción no dejaba de tener su sentido.
Debía traducir la palabra latina, filles, y lo hizo por la francesa, fi1s, en vez de usar la correspondiente de su lengua materna. Es que el lobo seguía siendo el padre. El primero de los síntomas pasajeros que el paciente produjo en el tratamiento se remontaba también a la fobia al lobo y al cuento de los 7 cabritos. En la sala donde se desarrollaron las primeras sesiones había un gran reloj de pared frente al paciente, quien permanecía tendido sobre un diván de espaldas a mí. Me llamó la atención que de tiempo en tiempo se volviera hacia mí, mirándome de manera muy amistosa, como sosegándose, y acto seguido dirigiera su mirada al reloj. Pensé entonces que era un signo de su anhelo de que terminara la sesión. Mucho más tarde el paciente me recordó ese juego de ademanes y me proporcionó su explicación acordándose de que el menor de los 7 cabritos había hallado un escondrijo en la caja del reloj de pared, mientras sus 6 hermanitos eran comidos por el lobo. He aquí, pues, lo que en esa época quería decirme: sé bueno conmigo. ¿Debo tenerte miedo? ¿Quieres comerme? ¿Debo esconderme de ti en la caja del reloj de pared como el menor de los cabritos? El lobo al que tenía miedo era sin duda el padre, pero la angustia ante el lobo estaba ligada a la condición de la posición erguida. Su recuerdo aseveraba con gran exactitud que no le habían aterrorizado imágenes del lobo andando sobre sus 4 patas o, como en el cuento de Caperucita Roja, acostado en la cama. No menos significatividad se atrajo la posición que, según nuestra construcción de la escena primordial, había visto adoptar a la mujer, pero esa significatividad permaneció limitada al campo sexual. El fenómeno más llamativo de su vida amorosa tras llegar a la madurez eran ataques de un enamoramiento sensual compulsivo que emergían en enigmática secuencia y volvían a desaparecer, desencadenaban en él una gigantesca energía aún en épocas en que se encontraba inhibido en los demás terrenos, y se sustraían por entero a su gobierno a causa de unos notables nexos. Debo posponer todavía la apreciación plena de estos amores compulsivos, pero puedo señalar aquí que estaban atados a una determinada condición, oculta para su conciencia, que solo en la cura pudo discernirse. La mujer tenía que haber adoptado la posición que atribuimos a la madre en la escena primordial. A partir de la pubertad sintió como el mayor encanto de la mujer grandes y llamativas nalgas, otro coito que no fuera desde atrás apenas le deparaba goce. Por cierto que el juicio crítico tiene derecho a objetar aquí que tal predilección sexual por las partes posteriores del cuerpo es un rasgo universal de las personas inclinadas hacia la neurosis obsesiva y no justifica que se la derive de una particular impresión recibida en la infancia. Pertenece a la ensambladura de la propensión anal erótica y se cuenta entre los rasgos arcaicos que singularizan a esta constitución. Es lícito concebir el acoplamiento desde atrás, morferarum, como la forma filogenéticamente más antigua. También sobre este punto volveremos en un examen posterior, cuando hayamos completado el material relativo a su condición inconsciente de amor. Sigamos ahora elucidando los vínculos entre sueño y escena primordial. Según las expectativas que hemos concebido hasta aquí, el sueño estaba destinado a exhibir ante el niño, que se regocijaba del cumplimiento de sus deseos navideños, la imagen de la satisfacción sexual por el padre según la había visto en aquella escena primordial, y como arquetipo de la satisfacción que él mismo anhelaba del padre. Ahora bien, en vez de esta imagen emerge el material de la historia que su abuelo le había contado poco antes: el árbol, los lobos, la falta de rabo, en forma de sobrecompensación en las colas frondosas de los supuestos lobos. Aquí nos falta un nexo, un puente asociativo que lleve desde el contenido de la historia primordial hasta el de la historia del lobo. De nuevo, esa conexión es dada por la postura, y solo por ella. En el relato del abuelo, el lobo rabón pide a los otros que monten sobre él. Mediante este detalle despertó el recuerdo de la imagen de la escena primordial, y por este camino el material de esta última pudo ser subrogado por el de la historia del lobo, al par que el número de 2 de los padres era sustituido convenientemente por la multiplicidad de los lobos. El contenido del sueño experimentó un nuevo cambio cuando el material de la historia del lobo se adecuó al contenido del cuento de los 7 cabritos, tomando prestado de este el número 7. La migración del material, escena primordial historia del lobo cuento de los 7 cabritos, es el reflejo del progreso del pensamiento en el curso de la formación del sueño, añoranza de satisfacción sexual por el padre, intelección de que ella está condicionada a la castración, angustia ante el padre. Opino que solo ahora ha quedado esclarecido en todas sus partes el sueño de angustia de este niño de 4 años. Luego de todo lo dicho hasta aquí,
puedo abreviar la exposición del efecto patógeno de la escena primordial y de la alteración que provocó en el desarrollo sexual del paciente el ulterior despertar de esa escena. Seguiremos solo aquel efecto que el sueño expresa. Más adelante se nos volverá claro que de la escena primordial no partió una única corriente sexual, sino toda una serie de ellas, directamente una fragmentación de la libido. Además, se nos evidenciará que la activación de esa escena, adrede evito el término, recuerdo, tiene el mismo efecto que si ella fuera una vivencia reciente. La escena produce efectos con posterioridad, nachraglich, y nada ha perdido de su frescura entre tanto, en el intervalo de 1,5 a 4 años. ¿Acaso en lo que sigue hallaremos todavía un punto de apoyo para pensar que ya había producido determinados efectos en la época de su percepción, o sea a partir del 1,5 años? Cuando el paciente profundizó en la situación de la escena primordial sacó a la luz las siguientes autopercepciones, antes ha supuesto que el proceso observado era un acto violento, solo que no armonizaba con ello el rostro de contento que vio poner a la madre, debió reconocer que se trata de una satisfacción. Lo esencialmente nuevo que le aportó la observación del comercio sexual entre los padres fue el convencimiento de la efectiva realidad de la castración, cuya posibilidad ya antes había ocupado su pensamiento. La visión de las dos niñas orinando, la amenaza de la ñaña, la interpretación de la gobernanta sobre los alfeñiques, el recuerdo de que el padre había partido en pedazos una serpiente. En efecto, ahora veía con sus propios ojos la herida de que había hablado la ñaña y comprendía que su presencia era una condición para el comercio sexual con el padre. Ya no podía confundirla con la cola, como en la observación de las niñitas. El desenlace del sueño fue una angustia de la que no se calmó hasta no tener junto a sí a su ñaña. Se refugió pues en ella, huyendo del padre. La angustia fue una desautorización, Ablehnung, del deseo de satisfacción sexual por el padre, aspiración esta última que le había sido instilada por el sueño. Su expresión, ser comido por el lobo, no era más que una transposición regresiva, como luego veremos del deseo de ser poseído sexualmente por el padre, vale decir, de ser satisfecho del mismo modo que la madre y. Su última meta sexual, la actitud pasiva hacia el padre, había sucumbido a una represión, esfuerzo de desalojo, reemplazándola la angustia ante el padre en la forma de la fobia al lobo. ¿Y la fuerza pulsionante de esa represión? De acuerdo con toda la situación, no pudo ser sino la libido narcisista genital que, como cuidado por su miembro viril, se revolvió contra una satisfacción que parecía condicionada por la renuncia a ese miembro. Del narcisismo amenazado tomó él la masculinidad con la que se defendió de la actitud pasiva hacia el padre. Ahora caemos en la cuenta de que en este punto de la exposición tenemos que cambiar nuestra terminología. En el curso del sueño había alcanzado una nueva fase de su organización sexual. Hasta ese momento los opuestos sexuales eran para el activo y pasivo. Desde la seducción, su meta sexual era pasiva, ser tocado en los genitales, luego se tornó, por regresión al estadio anterior de la organización sádico-anal, en la meta masoquista de recibir un correctivo, de ser castigado. Le era indiferente que esa meta se alcanzase en el varón o en la mujer. Sin miramiento alguno por la diferencia de sexo había migrado de la ñaña al padre, pidiendo de aquella ser tocado en el miembro, y queriendo provocar el correctivo de aquel. En esto no contaban los genitales, en la fantasía de ser azotado en el pene se exteriorizaba aún la conexión ocultada por la regresión. Entonces la activación de la escena primordial en el sueño lo devolvió a la organización genital. Descubrió la vagina y el significado biológico de masculino y femenino. Ahora comprendió que activo equivalía a masculino y pasivo a femenino. Así, su meta sexual pasiva no podía menos que mudarse en una meta femenina, cobrar esta expresión, ser poseído sexualmente por el padre, en vez de ser azotado por él en los genitales o en la cola. Pues bien, esta meta femenina cayó bajo la represión y se vio precisada a dejarse sustituir por la angustia ante el lobo. Debemos interrumpir aquí el examen de su desarrollo sexual hasta que posteriores estadios de su historia proyecten retrospectivamente nueva luz sobre esos estadios tempranos. Agreguemos todavía, en cuanto a la apreciación de la fobia al lobo, que padre y madre, ambos, devinieron lobos. En efecto, la madre representaba el papel del lobo castrado que hacía que los otros se le montaran encima, y el padre, el del lobo que se montaba. Sin embargo, según lo hemos escuchado asegurarnos, su angustia se dirigía solo al lobo erguido, o sea, al padre.
Además, nos llama por fuerza la atención que la angustia en que desembocó el sueño tuviera un modelo en el relato del abuelo. En efecto, el lobo castrado, que hace que los otros se le monten encima, cae presa de angustia tan pronto le recuerdan su falta de rabo. Parece, pues, que en el curso del proceso onírico se hubiera identificado con la madre castrada y ahora se revolviera contra este resultado. En una traducción que confiamos sea correcta, si quieres ser satisfecho por el padre tienes que consentir en la castración como la madre, pero yo no quiero. Una nítida protesta de la masculinidad, entonces. Por lo demás, tengamos en claro que el desarrollo sexual del caso aquí estudiado presenta para nuestra investigación la considerable desventaja de no estar exento de perturbaciones. Primero es influido de manera decisiva por la seducción, y luego desviado por la escena de la observación del coito que con posterioridad, Nachraglich ejerce el efecto de una segunda seducción. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.